Buenos días, desde Buenos Aires, Argentina. Soy el doctor Díaz Mariano Hernán. Quiero expresar mi agradecimiento a la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y a todos los emergentólogos y emergentólogas que día a día están en el frente de la actividad médica, y a todos los hermanos y hermanas mexicanos. Vamos a compartir nuestra experiencia en el día de hoy. En el primer simposio latinoamericano de desafío de la toxicología clínica en Latinoamérica. Mi ponencia se titula El lado B de nuestras indicaciones, abordaje de la toxicología en la medicina paliativa en la emergencia. Yo soy médico pediatra, especialista en toxicología, paliativista, y forma parte del equipo de toxicología del Hospital Gutiérrez y de paliativos pediátricos del Hospital Posadas, además miembro de la Asociación Toxicológica Argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría. La fundamentación de mi presentación tiene que ver con la utilización de muchos fármacos en la medicina paliativa para sedación, analgesia, como antiinflamatorios, que son medicaciones eficaces si uno lo indica en forma segura y responsable. Por tratarse muchas veces de fármacos de venta libre, paracetamol, ibuprofeno, o de sustancias potencialmente peligrosas como los opioides, el riesgo a una intoxicación se hace presente. Muchas veces indicamos muchas drogas o sustancias y sin darnos cuenta, en forma no intencional, generamos algunas situaciones de riesgo. Vamos a presentar distintas experiencias con distintas drogas frecuentemente involucradas en intoxicaciones utilizadas en la medicina paliativa, que son motivo de consulta en la emergencia diaria. Entonces, el objetivo es compartir distintas experiencias clínicas, toxicológicas, relacionadas al uso de la medicación paliativa, considerando el abordaje en la emergencia, y plantearnos intervenciones y o aportes interdisciplinarios a fin de reducir las exposiciones, intoxicaciones a estos tóxicos. Comenzamos con casos clínicos, algunas generalidades, luego algunas conclusiones y una puesta en común finalmente. Vamos a empezar con un fármaco muy utilizado que vamos a llamar, como ser la primera y la más frecuente, la experiencia, ibuprofeno. Vamos a presentar el primer caso clínico que fue presentado, fue atendido en el Centro Nacional de Intoxicaciones, acá del Hospital Posadas, y el título fue Un depresor inesperado. Es una intoxicación aguda por ibuprofeno, que es un fármaco de uso frecuente en la medicina paliativa como antiinflamatorio, analgésico y en la medicina general. Bien, se trata de un paciente de 16 años llevada a la guardia por ingesta intencional medicamentosa. Tiene antecedentes de una madre fallecida hace un mes de un carcinoma de mama. Fíjense acá el contexto, ¿no? Grave, donde está también disponible este tipo de medicación en todos lados. Esta chica de 16 años ingiere 48 gramos de ibuprofeno, que le daba 680 miligramos por kilo, con una latencia de 2,5 horas. Se le realiza lavado gástrico, carbón activado. Al ingreso estaba lúcida, con buenos signos vitales, pero a las 5 horas y media comienza con deterioro del sensorio, hasta que fue necesario ingresar a asistencia respiratoria con una hipotensión refractaria a la fluidoterapia, lo cual llevó al tratamiento con vasopresores, y en este caso se indicó noradrenalina. Bien, a simple como algo informativo, el laboratorio, donde se destaca una acidosis metabólica con bicarbonato bajo, ¿sí? Y después una hipernatremia. Y para completar este estudio de deterioro sensorio, porque tampoco es frecuente el deterioro sensorio asociado a ibuprofeno, se le completó con otras sustancias depresoras como carbamazepina, ferronavital, tricíclico, paracetamol, salicilena y otras drogas, lo cual dio todo dosaje negativo. Bien, permaneció en ARM, en resistencia respiratoria mecánica, 5 días en terapia intensiva, recibió noradrenalina y la acidosis metabólica que después resolvió. Evolucionó favorablemente. Este es el primer caso con un deterioro sensorio. Y el segundo caso grave, ¿no? Ibuprofeno, esto fue en el transcurso de estos 2 años. Este caso, un chico de 13 años encontrado en su habitación con convulsiones tónico-clónicas y antecedente de fractura de tibia y peroné hace 40 días. Y un antecedente que tiene que ver con el desempeño escolar, ¿no? Y esto del tratamiento del dolor, que muchas veces en la medicina paliativa y en la medicina general utilizamos el ibuprofeno, ¿no? Bien, surge el interrogatorio, ingesta de ibuprofeno, 16,8 gramos.
una dosis altísima, y 10 gramos de paracetamol. A las 4 horas es donde el paciente se lo trae a la consulta, presenta un deterioro sensorio, una hipocalcemia severa con un calcio iónico de 0,26, lo cual llevó a darle gluconato de calcio sumado a una hipocalemia leve. Recibió por una hipotensión un tratamiento con fluidoterapia, requirió vasopresores y se le indicó como tratamiento como antídoto por la intoxicación paracetamol, se le indicó N-acetilcisteína. Fíjese el laboratorio que tenía de ingreso ya a los 3 días, con una hipopotasemia, una acidosis metabólica, aumento del GAP, un calcio bajo y un dosaje de paracetamol que requirió el tratamiento con un riesgo potable para la hepatotoxicidad, completando con otras sustancias depresoras en orina que fueron negativas y en sangre también fueron negativas. Requirió la infusión con vasopresores, noradrenalina, milrinona y completó el tratamiento con el antídoto, la N-acetilcisteína. Continuó en la asistencia ventilatoria y claramente estos pacientes graves intercurren con neumonía aspirativa. Este es el caso clínico número 2 y por último el caso clínico número 3. Este me trató de cerca porque fue una intoxicación. Un papá que fue conocido en los medios acá en la Argentina hace unas semanas atrás, fue a comprar un ibuprofeno a una farmacia y en vez de ibuprofeno a su hijo de 7 años le dan una sustancia que es el Viagra, que es conocida por todos. Fíjense que los errores terapéuticos no tienen que ver solamente con la administración, sino también con la expedición, ¿no? Cuando uno expide un fármaco. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Por suerte el paciente evoluciona en forma favorable. Recordemos a título informativo, el ibuprofeno es un inhibidor de la COX, antiinflamatorio, analgésico, antipirético, que está desaconsejado su uso en el tercer trimestre de embarazo, con altas concentraciones en líquido sinovial, lo cual permite su utilización en todos los que son artropatías, con una concentración máxima 1 o 2 horas y un metabolismo de eliminación hepático y renal. La dosis tóxica la consideramos mayor de 100 miligramos por kilo. La sobredosis es común, sin embargo la toxicidad severa es poco frecuente. El mecanismo de acción, la inhibición de la COX-1, que es en forma predominante, y la inhibición selectiva de la COX-2, donde también acá vemos la importancia y justifica el cuadro clínico de estos pacientes que tuvimos intoxicados. A título informativo, el cuadro clínico, recordemos, lo más frecuente que vemos como efecto adverso es el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, todo el cuadro gastrointestinal, y en los casos severos, que está señalado en azul, la hipotensión, las convulsiones, coma y la acidosis metabólica. La revisión bibliográfica, después de estos casos que fueron bastante llamativos, la revisión bibliográfica sustenta, ¿no? El efecto depresor sobre el sistema nervioso central que hemos tenido en el Centro Nacional de Intoxicaciones, sustentó más lo que nos pasó con estos pacientes, disminución del umbral convulsivo por el efecto de la síntesis de la caída, de la síntesis de los tromboxanos y las prostaglandinas. El deterioro del sensorio acá también está justificado, está nombrado, relatado en la biografía. Las convulsiones, ¿sí? También está todo relatado. Bien, recordemos que los efectos graves se ven dentro de las 4 a 6 horas, por eso es el tiempo que uno tiene que tenerlo en cuenta. 1 de cada 3 pacientes presentan alteraciones del sensorio. El despertar, debido a la rápida metabolización, es temprano. Algunos casos en los pacientes graves relatan la indicación de la naloxona, que es el mecanismo central de la analgesia de los receptores opioides, ¿no? Y el tema de las convulsiones que son de corta duración. También la repercusión hemodinámica está bien avalada por la biografía científica, ¿sí? Y también el tema de acá relata un poquito más casos de chicos de 6 años con 300 miligramos por kilo que presentan shock, acidosis metabólica, seguido de una sobredosis importante en los chicos. Entonces, para nosotros la toxicidad severa, vemos coma, convulsiones, acidosis metabólica, hipotensión, bradicardia, ¿sí? Y los síntomas se desarrollan dentro de las 4 a 6 horas post-ingesta, ¿sí? Del tratamiento de sostén, recordemos, ante dosis mayor de 200 miligramos por kilo, le indicamos carbón activado. Menos de 200 miligramos por kilo, que es una consulta habitual en los centros de toxicología donde yo me muevo, o que estoy en contacto, menos de 200 miligramos por kilo es raro, y ya mayor de 400 miligramos por kilo es una toxicidad potencialmente grave.
¿sí? Entonces, para tener en claro, dentro de las primeras 6 horas, recordemos, se ven los casos clínicos, la severidad, el compromiso neurológico, renal y el desequilibrio en el medio interno que puede llegar a generar, y los casos de naloxona en algunos los nombra. Seguimos con la experiencia paracetamol. También se indica muchísimo en la terapia paliativa y es un motivo de consulta muy frecuente en todos los centros de toxicología, acá en la Argentina y en el mundo, ¿no? En las intoxicaciones. Otro caso clínico que hemos tenido acá en el Hospital Posadas, en el Centro Nacional de Intoxicaciones, y acá destacamos la administración temprana de la N-acetilcisteína. Es fundamental, ¿no? Fíjense acá, esta chica de 16 años, ingiere 30 gramos de paracetamol por una discopatía e insuficiencia renal. También un tratamiento para el dolor, ¿no? Siempre lo vemos dentro del ámbito de los cuidados paliativos, está el manejo del dolor, no solamente paliativo, sino es motivo de consulta frecuente, ¿no? La terapia del dolor. La latencia a 4 horas, fíjense, las transaminasas que estaban normales, con un riesgo probable que estaba evidenciado en el dosaje de paracetamol, por lo cual recibió la N-acetilcisteína en forma temprana sin repercusión. Otro caso clínico, paciente de 17 años con ingesta de 30 gramos de paracetamol, aunque en este caso la latencia de consulta fue tardía, 11 horas y media, ¿sí? Este paciente, fíjense, esta chica de 17 años tiene un antecedente de un hermano de 15 años con un diagnóstico de osteosarcoma. Hacía 2 meses, ¿no? También en un contexto bastante particular, ¿no? De mucha angustia. Fíjense, aumento de transaminasas inicial, se le indicó la N-acetilcisteína, después fue discontinuada por distintos factores y tuvo aumento el repique de las transaminasas a 350, 3000, hasta que después, con el tratamiento oportuno, si bien lo recibió de forma tardía, pudo resolver afortunadamente. Bien, recordemos al paracetamol, analgésico antipirético, con poco efecto antiinflamatorio y antiagregante, pero tenemos una inhibición indirecta de las enzimas COX-2 en forma predominante. Lo que tiene como efecto adicional el paracetamol es este efecto adicional sobre la estimulación central indirecta de las vías descendentes serotoninérgicas, opioides y activación del sistema endocannabinoide, algo que se está hablando mucho ahora de la utilización del cannabis, que vamos a ver unos casos posteriormente. Presenta una absorción rápida con un pico plasmático de 30 minutos y la absorción completa a las 4 horas, con una muy buena biodisponibilidad. Recordemos el metabolismo hepático y la formación de este metabolito tóxico que es la N-acetilparabenzoquinoneimina, que en esto se basa el tratamiento con la N-acetilcisteína. Recordemos el efecto del paracetamol, la necrosis centrolobular, y nosotros consideramos las dosis hepatotóxicas más de 7,5 gramos de paracetamol y en pediátricos más de 140 miligramos por kilo de ingesta de paracetamol. El diagnóstico, como siempre, la anamnesis, el examen clínico y los estudios complementarios específicos y no específicos, que llamamos la tríada toxicológica. Recordemos el nomograma de Ruma, que nos va a permitir ver si hay un riesgo probable, ¿no es cierto?, o posible en cuanto a la hepatotoxicidad. Bien, como la indicación de la N-acetilcisteína, acá a mi derecha las guías de antídotos que hemos elaborado desde acá del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, donde he tenido la iniciativa con un montón de gente que me ha seguido esta iniciativa afortunadamente. El tratamiento de la N-acetilcisteína 140 miligramos por kilo, ¿sí? Inicial de dosis de carga y después de mantenimiento con las 17 dosis a 70 miligramos por kilo. Tratamiento, recordemos que debe ser lo más inmediato posible indicado, siempre dentro de las primeras 8 horas posteriores a la ingesta. Y en caso que el paciente tenga una alteración persistente, debe continuar alteración hepática, no más allá de las 17 dosis, y suspenderlo con falla hepática, reversión de la encefalopatía, un RIM menor de 2 y determinación de paracetamol no detectable, y sin falla hepática o con enzimas hepáticas menor de 1000 y paracetamol no detectable. La N-acetilcisteína es una sustancia con muy pocos efectos adversos, por eso es importante tenerla en cuenta.
a colación con el tema del paracetamol, hemos hecho acá en el Centro Nacional de Intoxicación, en el Hospital Posadas, un trabajo que me acompañaron muchos miembros sobre la tentativa suicida en adolescentes del año 2016, ¿no? Por tóxicos, y hemos visto que la causa más frecuente son los medicamentos, seguida por plaguicida de uso doméstico. Y acá el detalle importante que hemos visto en todo el país, ¿no? Las consultas que fueron incluidas en todo ese año, fíjense el lugar donde está el paracetamol, ¿no? Una medicación que está de venta libre, ¿no? Si bien las primeras causas fueron el benzodiazepina, antipsicóticos, IRS, AINES, fíjense el paracetamol tiene un lugar también importante en los adolescentes, ¿no? El grupo predominante de las tentativas suicidas fueron de chicos de 16 a 19 años, seguido de 13 a 15 años, ¿sí? Y la severidad siempre se ve en los pacientes de mayor edad, los chicos o los pacientes de una población de una edad más pequeña, siempre la severidad es menor, no como los adultos, ¿sí? Pasemos a la tercera experiencia, que es el cannabis. El cannabis está usado, está ahora en boga, muchísimo, con tratamiento de las convulsiones refractarias, del dolor, ¿no? Un montón de indicaciones que tiene. Presento acá un caso clínico que me tocó atender. Es un paciente de 17 meses traído a la consulta por presentar deterioro sensorio agudo. Niegan exposición y presencia de tóxicos, pero surge como antecedente haber concurrido hace 12 horas a la casa de su tía, donde vive su primo, con una patología de base que son convulsiones severas, ¿sí? Fíjense, esto es una de las indicaciones. La medicación era el Cambis, cannabidiol, que recibía este primo, que era un paciente con una encefalopatía crónica no evolutiva. Señalamos algunos casos de intoxicación por cannabis en chicos de 16 meses, acá en mi ángulo inferior, y al lado izquierdo, fíjense, donde también la muerte de un bebé de 11 meses que muere por una sobredosis marihuana. Hay mucho relatado en esto, y acá a mi izquierda también la experiencia del Hospital Sor Ludovica de La Plata, con respecto a la exposición no solamente farmacológica, sino con uso problemático, ¿no? de sustancias o incorporada a los alimentos, donde se relatan distintas experiencias. Bien, la experiencia canábica. Por otro lado, otra medicación que vemos en los cuidados paliativos, las benzodiazepinas como sedación, es importante la sedación, y que también son motivo de consulta. Fíjense, este chico de 4 años que lo trae a la consulta su padre por un TEC, un traumatismo encefalocraniano leve. Luego de esto empezó a caminar como borracho, o lo que decimos la ataxia, ¿no? Se solicita ataque de cerebro, que fue normal, y al interrogatorio siempre surge algo, hay que preguntar y repreguntar, es fundamental. Surge que el abuelo tenía un carcinoma de pulmón terminal y él había ido a visitar a su abuelo. Del screening de orina sale benzodiazepinas positivo, y el niño admite haber pensado que eran caramelos. Esto es una situación bastante frecuente en pediatría, que los chicos imitan, ¿no? Imitan muchas veces distintas situaciones de los adultos, ¿no? Y acá, como en el Poison Center de Nueva York, también muestra muy bien esta situación de confundir los caramelos con las pastillas, y esto hay que explicarlo desde chicos, ¿no? Por otro lado, la experiencia del opioide. También los opioides frecuentemente a nosotros nos traen motivo de consulta, porque son utilizados para la sedación, ¿no? Como dolor. Es fundamental el dolor moderado severo en los cuidados paliativos, pero nos traen muchos dolores de cabeza. Siempre en el opioide tenemos intoxicaciones que son, por un lado, las no intencionales, accidental, error terapéutico o reacción adversa, y las interacciones. Esto es fundamental, ¿no? Con depresores, antidepresivos, antipsicóticos, antibióticos. Y por otro lado, lo intencional, cuando uno está en una situación límite, como tentativa suicida, o también como abuso, automedicación y maliciosa. Esta es la planilla que se utiliza en el Centro Nacional de Intoxicaciones para registrar las consultas. Primer caso, vemos 7:45 AM, una consulta importante de una terapia intensiva, intermedia en realidad neonatal, donde varios pacientes internados en terapia intermedia presentan con diferencia de minutos paros respiratorios que requieren maniobra de reanimación. Eran pacientes internados por bajo peso, prematurez, sin asistencia respiratoria, solamente eran para maduración o requerimiento de luminoterapia. Se realiza interconsulta con toxicología, se indica ABC, anamnesis, y viene del escribir orina opioides. ¿Cuál había sido la situación? La situación es que los envases, en vez de recibir la cuestión, los pacientes
en vez de recibir cafeína, recibieron opioides. ¿Sí? Ahí está la situación. Entonces, ahí requirieron el tratamiento de antídotos, que era la naloxona, infusión continua por 48 horas. Afortunadamente tuvieron muy buena evolución los pacientes. Este es un caso clínico. Otro caso clínico que me tocó presenciar, paciente de 45 días internada en clínica pediátrica con antecedente de 14 días en asistencia respiratoria mecánica con una insuficiencia respiratoria grave. La madre nota que la niña duerme mucho, está internada y lo consulta. Se observan las indicaciones, se observa metadona, también un opioide fuerte, que decía 0,3. ¿Sí? Acá es importante la indicación siempre agregar 0,3 miligramos, mililitros, ¿sí? Ver las concentraciones es fundamental. La madre insistía que le administraron hace 10 horas 0,5 mililitros vía oral, lo cual le daba 0,45 miligramos kilodosis, que es una dosis importante, ¿no? Bien. Y el caso clínico número 3, que también en forma indirecta a los paliativistas nos sacudió un poquito, fue el episodio que fue hace un año, que sucedió en la Argentina, los pacientes que murieron por la cocaína envenenada, que no sabíamos de qué se trataba, ¿no? 24 personas murieron en esa situación, fue el 2 de febrero del 2022. Habían consultado por pacientes fallecidos, 10 de un hospital primero, después de otro, distintos lugares aledaños, ¿sí? Dio una situación de alarma, al final siguieron aumentando hasta llegar a 100 pacientes internados con un total de fallecidos de 24. Distintos lugares donde se ve consultas, ¿no? En distintos hospitales cercanos al hospital donde estoy ahora. Bien, se hace dosajes en orina, daban negativo para todo tipo de sustancias, cosas rarísimas, hasta que se manda a analizar y se tiene el diagnóstico final. Bueno, ¿qué pasó? Se observa un montón de consultas a los centros de toxicología en la Argentina de pacientes en tratamiento por distintas patologías o fin de vida o del dolor, pacientes, familiares y profesionales de salud a distintos lugares empiezan a consultar a los centros de toxicología. ¿Y cuál era la cuestión? Es que era la seguridad en la utilización de opioides en pacientes con patologías crónicas, dolor y complejas en la situación de cuidado de fin de vida. Claro, ¿qué pasó? Dentro de los estudios que se registraron se detecta carfentanilo como uso en el adulterante. Todo esto motivó a la gente a dejar de utilizar opioides, ¿no? O si había adulterantes en los opioides, entonces es como que en la visión de la gente los opioides eran como que estaban intoxicados. Y no era, hubo toda una gran confusión, tal fue así que la gente se cuestionaba el uso de los opioides, los pacientes paliativos, por ejemplo, los que requerían para el dolor, tuvo que la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos comunicar, ¿no? Esto de los opioides, la necesidad que no son dañinos bien utilizados, son imprescindibles en el tratamiento de síntomas muy molestos, ¿no? En pacientes que tienen enfermedades limitantes amenazantes de la vida. Afortunadamente todo volvió a la realidad. Recordemos todos los adulterantes que pueden llegar a observarse en las drogas, en la cocaína, son un montón, desde azúcar hasta, como en el caso que nos pasó acá en Argentina, como el carfentanilo, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta cuando los síntomas de una intoxicación o de un consumo de una sustancia como la cocaína no cierra como lo que decimos el toxíndrome, hay que pensar en un toxíndrome que tiene aparte agregado otro tóxico, como fue este caso del carfentanilo agregado. Bien, acá el CONICET finalmente detecta, como le dije, el carfentanilo, que tampoco era detectado en las tecnologías utilizadas habitualmente, ¿no? Porque no todos los opioides se pueden detectar en todos los lugares de análisis. Bien, se plantea las tiras de fentanilo para utilizar en los consumidores de cocaína en los Estados Unidos, ¿sí? Y un montón de situaciones que vinieron. Y por último, la experiencia que vamos a compartir es la polifarmacia, ¿sí? Es una situación que vemos muchas veces en los pacientes que tienen una encefalopatía crónica no evolutiva. Esto se trata de un paciente de 16 años internado por una exacerbación respiratoria aguda, un paciente ECNE,
Cursa su segundo día de internación en emergencia. Como tratamiento farmacológico recibe salbutamol, budesonide, eritromicina, difenidramina, ibuprofeno, baclofeno, morfina, diazepam y purgantes osmóticos. Durante la internación presenta un deterioro progresivo del sensorio, seguido de convulsión tónico-clónica generalizada, hipotermia, y se interpreta el cuadro como un cuadro séptico. Se indica vancomicina, lo evalúa en neurología, solicita una tomografía y solicita un dosaje de depresores en sangre, que viene negativo. Hasta que después se le hace otro estudio y se dosa difenilidantoína positivo con un valor de 82. Bien, ahí, ¿qué pasó? Se investiga un poquito más y se ve que había un error terapéutico. ¿Cuál era? Se había confundido difenidramina con difenilidantoína. Ahí era el error. Muchas veces la difenidramina, por como suena, ¿no? Difenidramina o difenilidantoína, muchas veces suelen observarse en toxicología. Vemos este tipo de situaciones. Afortunadamente el paciente tuvo una buena evolución. Y bien, vayamos a la parte final de la exposición, que tiene que ver con el abordaje integral. Por un lado, la educación, ¿no? Cuando uno indica fármacos o tratamientos. La educación, la dedicación, ¿no? Tomarse su tiempo al momento de la indicación, ¿no? La legislación también es fundamental para que avale todas nuestras acciones. Y lo más importante, la comunicación, ¿no? La comunicación interpersonal o la comunicación escrita clara es realmente fundamental en estas situaciones. Bien, por un lado, como está en el ángulo izquierdo, siempre tenemos que ser minuciosos, investigar, ¿no? Como ese héroe Hércules Poirot, ¿no? En Agatha Christie, cuando hay que investigar, preguntar, repreguntar. Es fundamental para arribar al diagnóstico toxicológico o como médico, ¿no? Por un lado, la confección y supervisión de indicaciones tienen que ser claras, la claridad es fundamental. Utilizar las unidades de medición, 100 miligramos, mililitros, verificar las concentraciones, si son al 2%, al 4%, eso es vital. Por otro lado, la presentación de los envases de los fármacos, los colores, si cambian, ¿no? Uno no tiene que pensar, no, si es marrón es tal concentración. Siempre verificar la etiqueta, ¿no? Si hay cambio de concentración o no. Verificar la comprensión, ¿sí? Siempre los acompañantes, o buscar si hay un acompañante presente para uno asegurarse que hay ya un entendimiento con las indicaciones. Por escrito, si las palabras se las lleva el viento. Es fundamental. Brindar información acerca de la medicación, la seguridad, importancia del cumplimiento en tiempo y forma, los efectos adversos posibles, y que no es inocuo, es un fármaco, no es un caramelo, como muchas veces nuestros pacientes piensan. Y considerar quiénes son los cuidadores de las hijas e hijos, ¿no? Eso es fundamental, guardar en lugares alejados, seguros, con llave, y explicar a los niños que es un fármaco y no es una golosina ni un alimento. Y fundamental en estos organismos efectivos que garanticen la seguridad del paciente es fundamental. Eso es vital para que uno pueda sostenerlo. Con respecto a la farmacia, tener en cuenta que una farmacia no es un shopping, esto es fundamental. Y con respecto al fármaco de venta libre no es lo mismo que inocuo. Tengan en cuenta esto. Corroborar siempre la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, forma de conservación y cambio de laboratorio. Si alguien cambió de laboratorio, a veces puede tener algún tipo de efecto adverso por los ingredientes que pueda llegar a tener. Nosotros tenemos en el Hospital Posadas bien etiquetado, ¿no? Medicamento de alto riesgo, fíjense, morfina al tanto por ciento y de alto riesgo, para tenerlo en cuenta y la seguridad de nuestros pacientes. Bien, bueno, los opioides siguen siendo un problema en la salud pública por esta cuestión de las circunstancias a la exposición, que tiene que ver con la forma intencional o adictiva, y por otro lado, la necesidad del dolor, ¿no? De curar y de manejo del dolor en forma cotidiana. Bien, las perlas con respecto a los opioides, tengan en cuenta que son drogas bárbaras, ¿sí? Y de elección para el dolor moderado a severo y la disnea, entre otras indicaciones. En las dosis adecuadas y con intervalos precisos, en los pacientes adecuados y bajo un control médico, se convierten en drogas efectivas
y seguras. Y siempre abordar con la familia los mitos acerca de su uso, que no va a tener repercusión, que no es que vuelve adicto a los pacientes, no, dar confianza con respecto al uso de opioides, ¿sí? Así que bueno, acá desde de Argentina, en compañía de mis compañeros que formamos parte del equipo y todas las entidades que avalan esta presentación a la cual pertenezco, les agradecemos la invitación a la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencia de México, así que muchísimas gracias por la invitación.